Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Bienvenidos al episodio 277. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 31 de Filosofía Política, último episodio, y hoy vamos a hablar de sistemas de gobierno especiales, como la monarquía parlamentaria, la monarquía absoluta, el Estado teocrático, la cleptocracia, la epistocracia, la partidocracia, la geniocracia, la cibercracia, la ecocracia y finalmente vamos a hablar también de la ontocracia. Este es un modelo de gobierno basado en la ontología, es decir, en el ser esencial, y la ontocracia busca que las estructuras sociales y políticas respondan a la armonía del ser y del cosmos en lugar de intereses materiales o egoicos. Bien, empecemos. La monarquía parlamentaria es un sistema político donde el monarca, el rey, cumple un papel simbólico sin poder ejecutivo real y existe un poder legislativo. El legislativo que recae en el parlamento electo democráticamente y en un gobierno liderado por un primer ministro que se convierte en un presidente de gobierno, ¿no? Y existe una separación entre la jefatura de Estado, que es el monarca, y la jefatura de gobierno, que es el primer ministro. Ejemplo de esto es el Reino Unido, España, Suecia, Japón y Noruega. Y surge como una evolución de las monarquías absolutas, ¿no? Que limitan el poder al rey mediante revoluciones, luego constituciones que establecen una soberanía parlamentaria y luego pactos políticos para evitar conflictos entre la monarquía y la democracia, ¿no? Esa es la historia que podemos ver de este tipo de gobierno que surge como monarquía parlamentaria. Monarquía, reyes, parlamento, sufragio universal. Entonces, las ventajas de este sistema de gobierno es que es flexible democráticamente, permite cambios de gobierno sin alterar el sistema, y luego también tiene una estabilidad política donde el monarca actúa como un símbolo unificador en crisis y se cumple también una tradición en la modernidad, ¿no? Combina esta herencia histórica con instituciones democráticas modernas. Las críticas que podemos encontrar es que hay un alto costo económico porque se mantiene una familia real que puede ser cara o caro para los contribuyentes. Luego también hay una legitimidad cuestionada, ¿no? En sociedades igualitarias, la nobleza hereditaria parece acrónica, y por eso tiene esa tradición en la modernidad, ¿no? La legitimidad es muy cuestionada porque no realmente seríamos todos iguales en una democracia moderna, porque habría una nobleza y un pueblo. Y también otra crítica es el riesgo de injerencia real, ¿no? Algunos monarcas han intentado influir en la política, como Juan Carlos I en España, y evidentemente esto desequilibra un poco el orden de esta monarquía parlamentaria. Otro sistema de gobierno muy interesante la podemos encontrar con el Estado teocrático, ¿no? Lo que pasa en Irán. En Irán, donde es un Estado teocrático
cumple estas características, ¿no? Tienen leyes. Las leyes del gobierno están regidos por principios religiosos y estos se consideran que provienen de orden divino, ¿no? Y luego está el poder político y religioso, que están fusionados, líderes espirituales, sacerdotes, que controlan el Estado, y no hay separación entre religión y Estado, no hay esa división secular y papal, ¿no? Entonces la ley civil se subordina a la ley religiosa, y la legitimidad proviene de la voluntad divina, no proviene del pueblo. Entonces, ejemplo de esto tenemos Irán, también tenemos el Vaticano, Afganistán bajo los talibanes, y el antiguo Egipto con los faraón como Dios, ¿no? Los fundamentos de esta forma de gobierno, que es el Estado teocrático, corresponden al cristianismo medieval, ¿no? En el cristianismo medieval se dividió en dos el poder, ¿no? Porque antes en Europa el poder papal era el que estaba en primacía, y el rey tenía que tener la bendición del papa para que éste proteja a su territorio de otros reinos que no eran cristianos católicos. Entonces se divide entre el poder papal y el poder imperial o secular, y evidentemente en el Islam el gobierno del jurista islámico se convierte en un Islam chiita, que son textos sagrados como constituciones, donde para los países islámicos la Sharia y la Torah, en el caso de los judíos, se convierte en un tipo de regla fundamental para la política y la sociedad. Entonces son mecanismos. Las ventajas de esta forma de gobierno, desde una perspectiva teocrática, es una unidad moral, ¿no? Donde la sociedad está cohesionada bajo principios religiosos y existe una estabilidad gracias a ello. Existen menos disputas ideológicas y hay una resistencia a influencias externas, ¿no? Rechazan al mundo occidental. Las críticas que se pueden hacer es la crítica más fundamental es la violación de derechos humanos, ¿no? Porque en Irán persiguen minorías religiosas, y también hay una discriminación de género, ¿no? La mujer está bajo la tutela masculina y ahí existe una falta de libertad. También existe una prohibición de libertad religiosa, expresión y sexual, ¿no? Libertad de expresión y libertad sexual. Existe un encadenamiento social que sirve para proteger, ¿no?, la estabilidad de este gobierno, de este sistema de gobierno. En este sentido, es muy interesante la teocracia, porque es un sistema antidemocrático por definición, pero su resistencia muestra que la religión sigue siendo un elemento poderoso para movilizar a la sociedad, ¿no? Y su mayor desafío siempre ha sido adaptarse a las demandas de derechos humanos sin perder la esencia que ellos tienen. Otro sistema de gobierno es la creptocracia, que evidentemente crepto viene de robar, kratos de poder. Entonces es un sistema político gobernado por ladrones, ¿no? Donde la élite gobernante utiliza el Estado para enriquecerse, sacando recursos públicos. Y la corrupción no es un fallo, sino la esencia del sistema, ¿no? Entonces las instituciones clave, que son el Poder Judicial, la Fuerza de Seguridad, los medios de comunicación, son cooptados para proteger a los ladrones. Esta palabra no olvidemos, ¿no? Cooptados, C-O-O-P-T-A-D-A-S, cooptados, significa que yo, digamos, estoy en el gobierno y yo elijo quién me va a juzgar. Entonces existe un tipo de juego institucional donde yo elijo
a los representantes que me van a investigar, por ejemplo, o los representantes que me van a gobernar, teniendo yo el poder. En este sentido, esto es las cooptadas. Entonces, ejemplos de esto tenemos en África con la Guinea Ecuatorial, América Latina con Venezuela, Europa con Rusia y evidentemente el mecanismo que usa la criptocracia. Bueno, aquí podemos hablar tipo de autoritarismo también, ¿no? Pero la criptocracia va a priorizar que los fondos públicos se desvíen a cuentas offshore, ¿no? Como los Panama Papers, y empresas estatales son usadas como cajas chicas, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela ya existe un clientelismo mafioso, ¿no? Donde las lealtades se compran con contratos y en silencio. Existe una represión selectiva también, ¿no? Mueren periodistas, jueces, opositores y demás, ¿no? Entonces no es muy normal hablar de criptocracia, sino de un tipo de socialismo, comunismo, autoritarismo, pero para que un país pueda ser se le considere criptocrático, la primera etapa es la corrupción esporádica de los gobiernos. La segunda etapa es la organización en la toma del Estado. La tercera es crear una red de complicidad, empresarios, militares y medios de comunicación con un solo fin, que es robar los recursos de la población. Y la cuarta etapa, que es que el país se convierte en un estado fallido, ¿no? Disfrazado de democracia. Se habla de un ejemplo bien paradigmático, porque Rusia bajo Putin se estima aparentemente que robó 200.000 millones de dólares, ¿no? Evidentemente hay consecuencias muy importantes, porque esta criptocracia conlleva la pobreza masiva de los habitantes, también a la fuga de cerebros, ¿no? Profesionales capacitados van del país y dejan solo al país, ¿no? Y también la violencia, porque existe un narcotráfico y un crimen organizado que llenan el vacío que deja el Estado, como pasó en Honduras. Luego tenemos la desintegración nacional, donde existen ciertos lugares de un país que no están a favor del gobierno de turno, entonces se convierte en una nación aparte, como pasó con Donbass en Ucrania, que se volvieron rusos, ¿no? En este sentido es muy interesante el problema de la criptocracia y cómo se puede derrotar esto con protestas masivas, facturas en élite, o sea, exponer las facturas, sanciones económicas, también congelamientos de activos en el extranjero, como hizo Estados Unidos a los oligarcas rusos, Europa también. Y entonces la criptocracia es algo muy específico para definir un tipo de gobierno corrupto que se dedica a saquear un país. Luego vamos a hablar ahora de la geniocracia, ¿no? El gobierno de personas con alto coeficiente intelectual. Entonces, este tipo de gobierno es una forma teórica, claro, donde el poder lo ejercen individuos con alto coeficiente intelectual, ¿no? Y esto ha sido propuesto por el movimiento raeliano, esta secta ufológica fundada por Clayton Barillon, conocido como Rael, en el año 70, donde la premisa es que solo las personas con un IQ mayor al 150 tendrían derecho a votar o gobernar. Entonces existen bases pseudocientíficas, la idea de que la inteligencia garantiza mejores decisiones políticas, y se inspira en el transhumanismo y el darwinismo social, ¿no? Donde solo las personas más capacitadas llegan a votar, a participar de la política. Y en este sentido,
existen reglas para los raelianos, donde nos menciona 3 categorías de ciudadanos. Genios están en el gobierno, que tienen un IQ de 150 para arriba. Los que tienen derechos parciales tienen un IQ de 110 a 150, que pueden votar, o sea, pero no gobernar. Y los excluidos son los que tienen un IQ de 110 para abajo, no tienen derechos políticos. Entonces las supuestas ventajas que puede tener ese gobierno son las soluciones racionales, ¿no? No va a existir populismo, no va a existir corrupción emocional, y evidentemente todo se va a basar en la razón. Y también el avance científico es importante para la geniocracia porque va a priorizar la investigación, ¿no? Y también evidentemente la eficiencia económica, esta gestión perfecta de recursos. Las críticas, los problemas que podemos encontrar, que básicamente critican a esta geniocracia, es que el IQ no se mide. Mide la inteligencia pero no la sabiduría para tomar decisiones, ¿no? Entonces existe una diferencia entre inteligencia y ética, porque puede ser muy inteligente pero puede ser corrupto, puede ser muy inteligente y puede ser para el mal. Entonces los nazis tenían científicos brillantes pero inhumanos, ¿no? Tenían sesgos raciales, culturales en test de IQ. Evidentemente ellos tenían científicos brillantes pero eran muy inhumanos. Históricamente ha sido usada para justificar el racismo, ¿no? Leyes de esterilización en Estados Unidos, por ejemplo, tenían esta misma premisa del IQ, ¿verdad? Estos gobiernos necesitan empatía, ¿no? Empatía y no solo lógica, porque las políticas sociales corresponden a un todo general, no un grupo elitista de personas con un alto IQ. En este sentido, ¿quién va a definir los estándares del IQ sin que haya un riesgo a que sea manipulado, ¿no? No sé si leyeron 1884 o es 1984 de Orwell, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Un Mundo Feliz es un libro muy interesante donde existe una sociedad donde se dividen alfas, betas y gamas, ¿no? Entonces los van modificando según cómo nacen y se van convirtiendo en una específica característica para la función de la sociedad, ¿no? Se convierten en un engranaje perfecto para que la sociedad funcione. Y evidentemente esto crea problemas más adelante, ¿no? Porque existe este tipo de división entre salvajes y los que viven en un mundo feliz. Entonces esta división marca un conflicto interno en aquellas personas que tienen conciencia de esto, ¿no? Y evidentemente hay un líquido del soma. El soma es como una droga que hace que no vivas el presente y te olvides te quitan la capacidad de reflexionar, de pensar, de ser consciente de tu inconsciencia. En ese sentido es fundamental el soma para mantener a la gente dormida. Y evidentemente el soma en nuestros tiempos sería las redes sociales, sería la televisión, sería cualquier cosa que nos distraiga, que no nos conecte con el presente. Y esto conlleva a decir que no hay estados geniocráticos. Hay elementos como en Singapur que aunque no se basan en el IQ, hay una meritocracia extrema. También proyectos técnico-utópicos como en Silicon Valley y su fe en la inteligencia como salvación, ¿no? Es interesante este tipo de gobierno porque muestra un tipo de compromiso con
el bienestar general, pero siendo no empáticos, ¿no? Porque requiere un compromiso y una empatía con otras personas, y esa empatía y ese compromiso solo es un proceso más allá de la inteligencia, es un proceso del ser humano reflexivo y de desarrollo holístico, ¿no? De desarrollo incluso anímico. Entonces, reducir a las personas a un número de IQ sin la capacidad de mejora es algo súper utópico, idealista, porque ya con la tecnología de Neuralink, si no vieron Neuralink, dejé un video sobre qué significa, y entonces estos chips amplían el conocimiento, amplían las capacidades humanas y se convierte en una nueva forma de celular, ¿no? El celular ha sido implantado a la fuerza. Nadie ha preguntado si vas a usar celular o no, simplemente ya se asume que tienes uno, y evidentemente la sociedad se ha construido de esa forma, y esto ha generado problemas muy interesantes, pero a la vez que no hemos tocado o solucionado. Y evidentemente ahora, hablando de eso, pasaremos a la cibercracia, ¿no? Que es el gobierno guiado por sistemas informáticos. La cibercracia, ciber proviene de pilotar, ¿no? Del griego kiber, y kratos evidentemente poder. Entonces es un sistema donde las decisiones políticas son automatizadas mediante una inteligencia artificial, y el objetivo es eliminar la corrupción, los sesgos humanos y la ineficacia, ¿no? Se inspiró en Norbert Wiener, en la cibernética de Norbert Wiener, como él aborda el control de sistemas complejos, y el gobierno electrónico, como lo tiene implementado Estonia. Entonces este sistema funciona asignándole presupuestos a la IA según datos reales en tiempo real, donde va a gestionar automatizadamente y crea políticas públicas basadas en evidencia estadística. También los ciudadanos votan en apps sobre leyes, y como pasa también en Argentina, solo que se llama Democracy OS, y existen algoritmos que analizan precedentes para dictar sentencias imparciales, ¿no? En China se está viendo esto muy creciente con este sistema de crédito social para asignar recursos, y también en Estonia con los votos electrónicos y la residencia virtual. Bien, una de las ventajas que puede tener este sistema de gobierno es que va a haber transparencia, y también existe una personalización, ¿no? Donde las políticas son adaptadas a necesidades locales mediante datos. No existe una burocracia lenta, y todo se hace de forma instantánea y efectiva. Ahora pasemos al gobierno de los algoritmos, que es muy diferente a la cibercracia, como vimos, donde las decisiones de gobierno van a ser tomadas por algoritmos de IA, ¿no? Sin intervención humana directa. Entonces va a haber una base ideológica, una eliminación de la corrupción y un sesgo emocional limitado, y va a maximizar la eficiencia mediante datos y machine learning, que es tecnología y programación, ¿no? Inspirados en los libros de Judson Brennan y Shoshana Zuboff. Se crea este tipo de gobierno algorítmico, ¿no? Entonces funcionaría con una IA que analiza un gran base de datos, la Big Data, para proponer leyes, ¿no? Ajustar impuestos según la economía en tiempo real, la justicia también predictiva. Los algoritmos como Compass en Estados Unidos ya evalúan riesgos de reincidencia en tribunales. También hay una gestión de recursos, ¿no? Donde la distribución automatizada del agua, la energía
y las ayudas sociales se basan en sensores de IoT, ¿no? Ejemplo de esto es Estonia, ya vimos, China ya vimos, y también Holanda, donde existe un algoritmo SIRI, donde es controvertido porque va a discriminar a los pobres, ¿no? Y en este sentido, la IA funcionaría como un gobernador, ¿no? Evidentemente esto es ficción, ¿no? Esto es algo teórico. Las ventajas que puede tener este sistema de gobierno, esta ideología o esta teoría, es que se evitarían sobornos y favores políticos, ¿no? Habría una velocidad y una precisión en las respuestas a crisis como pandemias gestionadas bajo algoritmos, y habría una personalización, ¿no? Donde las políticas se adapten a microcomunidades usando datos. El riesgo evidentemente es que la IA va a replicar prejuicios humanos, ¿no? Y va a haber una caja negra porque nadie entiende cómo va a decidir la IA, ¿no? El problema de inexplicabilidad, ¿no? Hay ciertas cosas que no podemos explicar, ciertas acciones que la IA puede hacer, y habría una pérdida de agencia humana también, donde las políticas requieren negociación, empatía, pero este algoritmo no entiende sobre estas condiciones humanas. Luego también existiría una tiranía tecnocrática, ¿no? Quienes programan los algoritmos tendrían un cierto tipo de privilegio, y habría un riesgo de una dictadura, ¿no? Una dictadura de Google o de Palantir o de cualquier empresa tecnológica que desarrolle estas IAs, esos algoritmos. Casos reales tenemos en Estados Unidos, en Michigan, la IA Midas, que acusó falsamente a miles de empleados de fraude. En Holanda, a SIRI, este algoritmo que discriminó a vecinos pobres, fue prohibido en el 2020. Y en la India, con Andar, este sistema biométrico que deja sin alimentos a millones por errores técnicos. Entonces es muy interesante cómo el gobierno de los algoritmos, que a veces parece viable en el futuro, termina siendo o teniendo problemas muy sencillos, ¿no? De discriminación, de ineficacia, de por ejemplo, de prejuicios por algoritmos, ¿no? Bien, vamos a hablar de la ecocracia ahora. La ecocracia viene de la palabra oikos, eco, que significa casa, y kratos, poder, ¿no? Es la protección del medio ambiente como principio rector de todas las decisiones políticas y económicas, donde las leyes y las constituciones otorgan derechos a la naturaleza, o sea, ríos, bosques, montañas, y el bienestar ecológico prima sobre el crecimiento económico. Es evidente que es muy interesante esta propuesta, esta forma de gobierno, porque habría una supervivencia a largo plazo, ¿no? Se evitaría el colapso climático. También habría una justicia intergeneracional donde se garanticen los recursos a futuras generaciones, y habría una salud pública, ¿no? Habría menos contaminación, que corresponde a menos enfermedades. En este sentido se critica, dado que en el sistema capitalista no se ve que esto sea viable, y también existen conflictos con corporaciones mineras, petroleras, agroindustriales, y también países pobres no pueden permitirse energías libres sin una ayuda externa, ¿no? Y evidentemente existiría un riesgo de ecoautoritarismo, ¿no? Donde quieren imponer las leyes por los sacrificios ambientales, ¿no? Por ejemplo, prohibir autos en las ciudades. Esto es algo muy complicado que se considera un desafío o una crítica. Bien,
Vamos a hablar ahora de la ontocracia y mañana vamos a pasar a la filosofía del lenguaje, que básicamente va a ser muy especial la filosofía del lenguaje porque corresponde a la parte más esencial del ser humano, ¿no? Incluso los pensamientos, porque todo es el lenguaje, todo lo que vemos, lo que entendemos, se ha producido por un tipo de lenguaje interno, externo, pero el lenguaje es clave para entender la realidad incluso. Bien, entonces pasemos a la ontocracia, ¿no? La ontocracia es un sistema de gobierno que postula que las estructuras políticas y sociales deben estar fundamentadas en una ontología, ¿no? Es decir, en la naturaleza fundamental del ser, en su esencia, y este concepto propone que una sociedad justa y armoniosa solo puede alcanzarse si sus leyes, instituciones y objetivos se alinean con los principios intrínsecos del ser y del cosmos. En lugar de basarse en intereses materiales, ideologías transitorias o ambiciones egoicas, debemos centrarnos en principios del ser, ¿no? Pero ¿cómo encontramos estos principios del ser, ¿no? Etimológicamente la palabra ontos proviene del verbo ser y kratos, sabes que es poder, entonces lo que se traduce en el gobierno del ser, ¿no? A diferencia de los políticos convencionales que se centran en la distribución de la riqueza, capitalismo, socialismo, el origen del poder, esta democracia o aristocracia o la eficacia, no la tecnocracia, la ontocracia se enfoca más bien en preguntas más fundamentales, ¿no? Un principio sería la alineación con el orden natural, donde el principio central es que existe un orden natural en el cosmos, una realidad última, y que el propósito de gobierno es comprender este orden y estructurar la sociedad para que resuene en armonía con él, ¿no? Se busca que las leyes humanas sean el reflejo de unas leyes universales. Y va más allá del materialismo, ¿no? La ontocracia es criticada a los sistemas políticos que reducen la vida humana, el propósito de la vida humana a simple producción material de consumo, satisfacción de esos materiales y desgaste material, no desgaste social. Entonces sostiene que la ontocracia, que el verdadero bienestar y desarrollo de una sociedad proviene de su conexión con una realidad trascendente y el cultivo de la conciencia del ser, ¿no? En un modelo ontocrático ideal, los líderes no serían elegidos por su popularidad, sino que su riqueza y su habilidad para la retórica serían ignorados y su nivel de comprensión ontológica sería la que prime, ¿no? Sería la sabiduría, esta claridad perceptual que legitime el poder, ¿no? El concepto que vimos antes de la idea platónica de rey filósofo. Entonces el término ontocracia fue popularizado por pensadores y filósofos como Raymond Panikar, que la ontocracia representa una alternativa a la teocracia y a la tecnocracia, donde no es teocracia, mientras esta teocracia se enfoca en imponer la ley de un dios específico para interpretar y que esto se ejecute por medio de una élite religiosa. La ontocracia se basa en la experiencia directa y la comprensión del ser o de la realidad última, ¿no? Que puede ser interpretada de formas diversas y no necesariamente teístas. Y también no es un secularismo absoluto, ¿no? Por otro lado, va a criticar también este tipo de secularismo moderno por crear un vacío existencial al divorciar la política de cualquier forma de sentido sagrado o trascendente y dejando a la sociedad a merced del poder arbitrario y materialista, ¿no? La ontocracia propone una tercera vía entre la espiritualidad y la gobernanza, que no están separados, sino están integrados a través de un entendimiento profundo y universal de la realidad misma. La ontocracia es un concepto muy interesante, es teórico y filosófico,
y presenta desafíos significativos. Por ejemplo, ¿quién va a determinar la naturaleza del ser? La crítica principal es el riesgo de que un grupo defina su propia visión de la realidad última y la imponga sobre las demás, ¿no? Creándose una forma de totalitarismo metafísico. Y también existe un tipo de subjetividad donde la interpretación de un orden cósmico es inherentemente subjetivo y que puede variar enormemente entre diferentes culturas y tradiciones filosóficas. Luego tenemos la falta de modelos prácticos, ¿no? existen ejemplos históricos o contemporáneos claros de una ontocracia que esté funcionando en la actualidad, lo que la mantiene en el ámbito de la especulación filosófica. La ontocracia representa esa visión idealista, profunda de la política. Es un llamado a que las sociedades se organicen no solo en torno a la gestión de los recursos y el poder, sino que también busquen esta visión compartida de la verdad, de la armonía y la plena realización del ser humano en consonancia con algo mucho más grande, que en este caso es el universo. Bien, muchas gracias por escuchar. Terminamos el episodio final de el mes sobre política. Gracias por escuchar. Mañana vamos a hablar de la filosofía del lenguaje, que va a ser un tema súper interesante, que me interesa mucho. Entonces, como se habrán podido dar cuenta, la filosofía política no es algo que me apetezca hablar mucho, porque hay mucho marco interpretativo, ¿no? Que se basa en, como vimos, en muchas formas de gobierno, pero ninguna resuelve el problema del hombre, que es básicamente el conflicto interno que tiene él consigo mismo, y que resolviendo ese problema la política sería una consecuencia de una forma de gobierno más consciente como la ontocracia, ¿no? Pero se necesita un trabajo mucho más profundo en el hombre para la realización de cualquier forma de gobierno. Hasta que no existe una forma de gobierno que esté relacionada con la verdad esencial del hombre, no podemos crear una política correcta. Bien, nos vemos el día de mañana con la filosofía del lenguaje y vamos a hablar mañana sobre el significado y la referencia. Gracias por escucharnos y nos vemos el día de mañana.